Bienvenidos, mentes inquietas. ¿Habéis escuchado últimamente en las noticias hablar de la inflación? ¿Qué es ese ente que parece dictar las políticas económicas y monetarias del momento? La inflación es un fenómeno económico que ha marcado la historia de muchas naciones. Es un concepto complejo con múltiples facetas y consecuencias. En el día de hoy, trataremos de comprender qué es la inflación, explorando su definición, las fuerzas que la generan y las estrategias para combatirla. La inflación se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo prolongado. En otras palabras, implica que con el tiempo la misma cantidad de dinero compra menos cosas, o lo que es lo mismo, el mismo producto se intercambia por más dinero. Para entender este fenómeno, consideremos un ejemplo teórico. Imaginemos una pequeña economía con solo dos bienes: leche y ropa. Si el año 1 una botella de leche cuesta $2 y una camisa 10, y al año siguiente esos precios aumentan a 2,20 y 11 respectivamente, estaríamos experimentando inflación. Este aumento generalizado de precios afecta el poder adquisitivo de la moneda, lo que significa que se necesitará más dinero para comprar los mismos bienes. Si tú tenías en el banco ahorrados $22, el primer año podrías haber comprado 2 camisetas y una botella de leche. Sin embargo, al esperar al segundo año, ese mismo dinero únicamente alcanza a comprar 2 camisetas. Esa es la pérdida de poder adquisitivo que provoca la inflación. Diversos factores pueden desencadenar la inflación. Uno de los motores comunes es la demanda agregada superior a la capacidad productiva de la economía. Si la demanda de bienes y servicios supera la oferta disponible, las empresas pueden subir los precios para equilibrar la oferta y la demanda. Este escenario se ilustra con un ejemplo, donde la ropa de moda se vuelve extremadamente popular debido a un boom en redes sociales, generando una demanda que supera la capacidad de producción. Como resultado, al haber menos camisetas de las que la gente quiere, los precios aumentan. Otra opción podría ser aumentar su producción con inversión comprando una nueva fábrica. Sin embargo, esto nuevamente subiría el coste de producción, ya que habría que pagar la nueva fábrica y los intereses del dinero para comprarla. Otro ejemplo de aumento de demanda sería, por ejemplo, si en un país se producen 1.000 litros de combustible al año, porque la maquinaria no puede producir más sin inversión nueva. Si la población adulta aumenta de 100 a 105, aumentaría la demanda de combustible, ya que más personas se tienen que desplazar. Esas personas tendrían que competir en una puja de precios hasta alcanzar un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda. Otro impulsor que ya hemos mencionado es el aumento en los costes de producción. Supongamos que un año los agricultores del país experimentan un alza en los precios del combustible como hemos visto. Esto elevaría los costes de producción de trigo para hacer pan. Para empezar, se experimentaría un aumento de costes indirectos por la subida de otros productos necesarios como por ejemplo los fertilizantes, ya que fabricarlos y llevarlos hasta la granja sería más caro. Esto haría que mantener las plantas con el fertilizante fuese más caro. Asimismo, experimentarían un aumento de costes más directo, como operar la maquinaria para sembrar, recoger, moler y transportar el trigo debido al precio del combustible. Estos costes adicionales se trasladan al consumidor a través de precios más altos en el pan, contribuyendo a la inflación. El consumidor final vería tanto el pan como el combustible más caro. Por último, otro motor de la inflación es la caída en la oferta, ya sea por una caída general en la economía o por regulaciones que provocan el cierre de productores. Si cae la oferta y se mantiene la misma necesidad de ese producto, es decir, la demanda, los precios aumentan. Veamos un ejemplo teórico. Si en nuestra sociedad imaginada hubiese 3 fabricantes de camisetas, y por ejemplo una crisis económica o una regulación limitando el precio máximo de las camisetas a $10 para combatir la inflación,
hiciesen cerrar a una de ellas porque ya no les es rentable fabricar camisetas a ese precio cerrado, se produciría una reducción en la oferta, habiendo a su vez la misma necesidad de camisetas. Ante esto, en el contexto de la crisis, las otras dos subirían el precio como hemos visto en ejemplos anteriores. Sin embargo, en el otro caso regulatorio, la solución que tendría el mercado sería una inflación encubierta. Tendrían que bajar la calidad de su producto para bajar el coste de producción y así volver a equilibrar el mercado, por ejemplo, usando menos tela o tintes peores. Esta inflación es la misma que nos encontramos en ocasiones cuando una barra de pan de 200 gramos costaba $1 y con el tiempo sigue costando $1. Sin embargo, la inflación se ve reflejada en que la barra de pan pesa 180 gramos en lugar de 200, reduciendo el coste de producción y vendiéndote un producto de menos valor por el mismo precio. En conclusión, cualquier desequilibrio en la oferta y demanda, ya sea por aumento de la demanda o caída de la oferta, provoca inflación o, lo que es lo mismo, subida de precios para volver a encontrar el equilibrio. La impresión de moneda implica la creación de más dinero por parte de la autoridad monetaria, generalmente un banco central. Cuando se introduce más dinero en la economía, hay un aumento en la cantidad de dinero. Este aumento puede tener un impacto directo en la inflación a través de los principios fundamentales de la oferta y la demanda. Cuando se imprime más dinero, la oferta de dinero en la economía aumenta. Este dinero adicional busca bienes y servicios, lo que crea presión al alza sobre los precios. Si la oferta de bienes y servicios no aumenta al mismo ritmo que la oferta de dinero, los precios tienden a subir. El fenómeno descrito anteriormente se conoce como inflación de demanda. Ocurre cuando la demanda agregada en la economía supera su capacidad de producción a largo plazo. Supongamos que un país decide imprimir una gran cantidad de dinero para financiar proyectos de infraestructura. Esta acción aumenta la cantidad de dinero en manos de los ciudadanos. Como resultado, la demanda de bienes y servicios se dispara, pero la capacidad productiva de la economía no puede mantenerse al día. Los empresarios, al ver un aumento en la demanda, pueden aumentar los precios para equilibrar la oferta y la demanda, contribuyendo así a la inflación. Este auge en la construcción también afecta al mercado laboral, debido a un aumento en la inversión en infraestructura. La demanda de trabajadores de la construcción supera la oferta disponible, lo que lleva a un aumento en los salarios de estos trabajadores. Estos mayores costos laborales pueden trasladarse a los precios de las viviendas, contribuyendo así a la inflación. Además, estas personas tienen más dinero, pujando más por los productos y servicios, aumentando también la inflación. Para abordar la inflación, los responsables de la política económica recurren a diversas estrategias. Una de las herramientas más comunes es la política monetaria, que implica el control de la oferta de dinero y los tipos de interés. Si la inflación es impulsada por un exceso de demanda, los bancos centrales pueden aumentar los tipos de interés para desincentivar el gasto y la inversión, reduciendo así la presión inflacionaria. En nuestro ejemplo teórico, si el gobierno observa que los precios están aumentando demasiado rápido, podría optar por aumentar los tipos de interés. Este aumento encarecerá los préstamos y las hipotecas, disuadiendo el gasto, haciendo que las personas y empresas tengan menos dinero, frenando así la demanda, lo que eventualmente ayudaría a estabilizar los precios. Otra estrategia es la política fiscal, que implica el manejo de los niveles de gasto e impuestos por parte del gobierno. En un contexto inflacionario, el gobierno podría optar por reducir el gasto público o aumentar los impuestos para desacelerar la actividad económica y controlar la demanda. El control de la inflación implica un equilibrio delicado entre la política monetaria y fiscal. A través de herramientas como los tipos de interés y el manejo de los niveles de gasto, los responsables de la política económica buscan estabilizar los precios y mantener la salud general de la economía. Podríamos verlo como un coche de carreras que al llegar a una curva
Su piloto debe encontrar el mejor equilibrio entre frenar y velocidad para seguir primero, mantener la economía, pero sin salirse de la pista, descontrolar la inflación, tratando así de forjar un camino hacia la estabilidad económica y el crecimiento sostenible. Gracias por acompañarnos en La Mente Inquieta, tu puerta a la curiosidad intelectual. Esperamos que hayáis disfrutado explorando el tema de hoy con nosotros. Sigamos expandiendo nuestras mentes y descubriendo juntos el fascinante mundo que nos rodea.